En el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora de la mañana se encuentra ya con nosotros el señor ministro de Energía, experto además en temas petroleros, Fernando Santos Alvite, con quien vamos a dialogar sobre algunos temas relacionados, estos los más recientes. Pero antes de darle paso al señor ministro y saludarle, por supuesto, le damos paso también a Gustavo Cardoso, que la mañana de hoy se encuentra junto a nosotros a través del Zoom. Muchas gracias, Rosana. Y muy buenos días, señor ministro. Nos encontramos fuera de ese estudio por un problema de salud, pero no podíamos perder la oportunidad de dialogar con usted en esta mañana. En todo caso, iniciamos con la conducción de Rosana esta entrevista. Adelante, Rosana. Señor ministro, muy buenos días. Pues gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y quizás quisiéramos arrancar este diálogo, señor ministro, con estas denuncias que desde algunos sectores motivaron que se pida su renuncia a los pocos días de haber sido posesionado como ministro de Energía. Pues usted habría sido dueño, propietario de una offshore constituida en el paraíso fiscal de las Bahamas. Habría sido director de esta sociedad Santa Laura Victoria Limitada. Esta información no habría sido además incluida en esta documentación necesaria que todo funcionario público debe cumplir ante la Contraloría, que es la declaración de bienes. Bienvenido, señor ministro. Arranquemos, por favor, con este tema. Sí, muy buenos días, Rosana y Gustavo. Yo como abogado tengo más de 50 años de ejercicio profesional. He hecho para clientes muchas compañías. Hice una de ellas, la que usted menciona. Me pidió el cliente que yo y un familiar mío fuéramos directores de esta empresa. Lo hicimos con todo gusto. Se trataba de una persona muy seria, muy solvente. Pero yo me desvinculé desde el año 2020 cuando desempeñé funciones de asesor del ingeniero René Ortiz. Señor ministro, perdone que le interrumpa en este punto unos segunditos. No sé si podemos ubicar bien su cámara, que se encuentra de manera vertical y no lo estamos viendo de manera adecuada. Está usted de lado y así le vamos a poder ver, sobre todo para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Mil disculpas por esta interrupción. Le seguimos escuchando. Adelante. Y ya me ve. Ahí le vemos muy bien, sí. Perfectamente ahora. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Entonces le decía que yo me desvinculé de esta empresa a partir del año 2020. Dije, no deseo seguir con ninguna relación. Un grupo de periodistas españoles, obviamente esa es la obligación del periodismo de investigación, tomó unos datos del registro de las Bahamas del año 2017, cuando yo todavía era director de esta empresa, pero ya he actualizado los datos y ya está viniendo el certificado de que desde el año 2020 no tengo nada que ver con la empresa. En segundo lugar, la empresa no tiene, me ha dicho el dueño, cuentas en paraísos fiscales. Así es que mi vida profesional ha sido así, hacer compañías. Es más, yo fui profesor de ley de compañías en la Universidad Central. Yo trabajé en la superintendencia de compañías durante 2 años de mi juventud. Entonces, es una de mis expertices, ¿verdad? Así es que, pero no tienen, ya no tengo ninguna vinculación y los documentos están en marcha de las Bahamas. Ya han tenido que intervenir abogados, me ha costado plata, pero ya el certificado de que no tengo nada que ver con esta empresa desde el año 2020 ya está listo. Señor ministro, otro de los cuestionamientos, quizás usted aclara que ya se separó, se deshizo de esta compañía. Sin embargo, al tener usted esta carrera y estas vinculaciones, ¿no hay un conflicto de intereses al haber usted asumido este rol en el gobierno nacional como ministro? Ninguna, Rosana, porque no se dedica al petróleo esta compañía, ¿verdad? Así es que no tengo ningún conflicto de intereses. Nunca he sido contratista de Petroecuador,
peor del ministerio. Obviamente, en el ejercicio profesional he prestado mi asesoría legal a causas que considero justas, como por ejemplo del Occidental, que hace en el año 2006, hace que 16 años demandaron sacando injustamente. Yo presté mi colaboración con la compañía. En la compañía Chevron me han pedido opiniones los abogados de la compañía Chevron sobre cómo veo al país desde un punto de vista legal, pero nunca he firmado un contrato con Petroecuador. Petroecuador existe y antes CEPE, desde los años 70, en 50 años, jamás he firmado un contrato con el Estado de negocios. Obviamente he sido funcionario público, no veo el menor interés. He sido profesor de la materia de Derecho Económico durante más de 25 años. Trabajé en la OPEP durante 8 años, tengo experiencia petrolera, pero nunca he sido contratista, no soy comerciante, soy un abogado que he vivido de mi profesión, nunca he demandado al Estado, así es que no tengo ningún conflicto de interés. Más bien, creo que tengo experiencia y eso es lo que le ha llevado al señor presidente de la República a pedirme que le colabore. Señor ministro, con respecto a esta publicación del medio de comunicación público.es de España, en el cual hacía referencia a esas inversiones suyas, se señalaba también, se calificaba a usted como un ex defensor de grandes petroleras, vinculándola con intereses económicos de la industria petrolera. ¿Qué relaciones ha tenido usted con empresas petroleras antes de ejercer este cargo? Particularmente en los últimos tiempos, pues recordamos haber dialogado con usted mismo de que hace algunos años fue incluso jefe de la Unidad de Asuntos Legales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Muy buena pregunta, Gustavo. Mire, con todo gusto, trabajé para la OPEP durante 8 años. Antes de irme a la OPEP fui abogado de la compañía Amoco, una compañía muy prestigiosa que invirtió muchos millones de dólares en el Oriente y no encontró petróleo. Después fui asesor de la compañía Occidental cuando se produjo el caso de caducidad. Se terminó el proceso aquí y ya no continué porque ya fue al arbitraje. La Chevron, que nunca ha operado en el Ecuador y le hicieron un chantaje, ¿verdad? Le pagaron unos abogados americanos $500,000 o lo ofrecieron a un juez ecuatoriano que dio una sentencia contra la Chevron. La justicia internacional ha dicho que esta sentencia es fraudulenta y como el Estado ecuatoriano, el juez era un funcionario del Estado ecuatoriano, el Estado tiene que ser responsable de este crimen. Y le ha condenado al Ecuador a que le devuelva a la Chevron todos los costos y gastos del juicio que han sido de años y que le pague daño moral. Yo ya no, lo único que fui es a la compañía Jones Day, que fueron uno de los 7 u 8 abogados de Chevron, a darle mi opinión. En arbitrajes no he intervenido. Alguna vez me pidieron un affidavit, o sea, una declaración sobre cómo ve la OPEP los cambios de precios, pero nunca he estado en un juzgado defendiendo a ninguna compañía petrolera, nunca he estado en un arbitraje defendiendo a una compañía petrolera. Ahora, entre sus principales actividades realizadas, tan pronto como se posesionó, señor ministro, usted se ha reunido con ejecutivos del sector petrolero. Así lo publicó Vía Minera, un importante portal que incentiva y publicita al sector minero. Este portal señala que los ejecutivos de casi todas las empresas mineras que tienen intereses en Ecuador se reunieron con usted alrededor del 12 de noviembre o el 13 de noviembre y habrían sido convocados por el señor Hassan Begdaga en el marco de la 22ª Oil Power Expo Conference, evento que se realizó durante 3 días. ¿Qué es lo que conversó usted con los ejecutivos de las compañías mineras? Entendemos que uno de los puntos fue, y que es también materia de preocupación, quizá la principal del sector minero, esa apertura que se dio por las mesas de diálogo para que se legisle con respecto a la consulta previa, libre
e informada, pero cuéntenos más detalles sobre esa reunión con los mineros. Sí, Gustavo, con todo gusto. Es absolutamente la verdad lo que usted dice. El señor Hassan Begdach, que tiene feria minera y petrolera desde hace más de 22 años, me invitó. ¿Y por qué me invitó? Porque yo soy fundador de estas ferias. Hace 22 años, en el año 2000, asistí a esta feria. Bien, en un almuerzo que me dieron apenas una hamburguesa y los otros señores estaban con un gran menú. Escuché, yo dije, vengo a escuchar, y me plantearon los problemas las compañías mineras que estaban ahí, ¿verdad? Se dijo que es de conveniencia de la industria, del país, de las comunidades, que se dicte la ley de consulta previa e informada. Yo en mi discurso de posesión, Gustavo, dije que soy partidario de esta ley. El señor presidente de la República también lo dijo. ¿Y por qué creo? Porque me da la impresión que durante 50 años no hemos dado a las comunidades la voz que requieren, que tienen derecho, que es por justicia, sobre las actividades extractivas, y de acuerdo a este convenio de la OIT, de la consulta previa. Le digo otra cosa, Gustavo. El mismo presidente de la República, conversando, me dijo, mire, Fernando, ¿qué opina usted de la ley? Le dije, estoy totalmente a favor de que se dicte una ley, pero con una consulta seria y justa. Y él también, el señor presidente, me contestó, Fernando, yo estoy de acuerdo. Me dio un ejemplo, me dice, ¿qué tal que yo soy un habitante de una parroquia en una zona donde hay minería? Me acuesto una noche, me despierto al día siguiente y veo que hay un equipo con una perforadora cavando un hueco en mi patio sin que yo me entere. Yo tengo derecho a protestar. Entonces el presidente y yo somos totalmente favorables a la ley de consulta minera. Las compañías también dijeron, obviamente es un compromiso internacional, así es que hay que preparar una buena ley de consulta y sacarla, y llegar a un consenso de que se permita la minería en zonas que no sean de riesgo, que no estén excluidas por la Constitución, con cuidado ambiental y beneficio social. En eso estoy de acuerdo y soy un partidario de la ley de consulta previa, bien hecha. Pero creo que la minería es el futuro del país, que va a reemplazar el Ecuador. Entonces, cualquier posición de ultranza, de parar la minería, no me parece justo. Que se beneficien las comunidades, que haya el máximo cuidado ambiental, que esos puntos refleje la ley. Estoy 100% de acuerdo. Señor ministro, en este contexto y respecto de lo que usted acaba de manifestar, ¿cuál es su posición sobre los proyectos mineros acá en la provincia de La Suay? Tanto Río Blanco, hay una demanda de la Ecuagold Mining al Estado ecuatoriano, hay una sentencia de por medio precisamente por no haberse realizado estas consultas de manera adecuada. Esto en lo que tiene que ver a Río Blanco, pero en lo que tiene que ver a Loma Larga también está suspendida temporalmente la actividad minera por una acción de protección que ha recibido la demanda de parte del Ministerio del Ambiente del Gobierno Nacional. Hay otras acciones que se han desarrollado acá en la provincia, en la ciudad de Cuenca, como una consulta popular en la que más del 80% se pronunció en contra de la minería. No es la única, ha habido declaratorias tanto de las corporaciones provinciales como de los consejos cantonales, declarando además estas zonas libres de minería, sobre todo por la vulnerabilidad y los riesgos que esto representa. ¿Cuál es el análisis que usted ya en el ministerio ha hecho sobre estos dos proyectos y la situación que se encuentra en este momento? Mire, Rosana, estoy creo que 6 días laborables en el ministerio y he tenido temas más bien petroleros y eléctricos, destrabando una central eólica en Loja, en Villonaco, que será realidad en pocas semanas el contrato, lo mismo en
el Aromo, en la antigua, en la pseudo refinería del Pacífico, donde también se instalará una planta fotovoltaica. Eso me ha tomado mi tema. En minería, les soy absolutamente sincero, todavía no conozco los casos de la SUAY. Es más, por primera vez hoy voy a recibir en mi oficina al representante de Sol Gold sobre la mina Cascabel que queda en Imbabura y que aparentemente alguien me ha dicho que puede ser una de las 3 minas de cobre más grandes del mundo. Así es que hay que respetar las decisiones judiciales. Soy abogado y es la primera de mis mandamientos, ¿no? Así es que no quisiera adelantarle, pero repito, creo señor ministro, que aquí tendría yo una pequeña actividad observación, minera rentable, beneficiosa para el país, para los ecuatorianos y con el mayor cuidado ambiental y beneficio social. Aquí tendría una pequeña observación, señor ministro, pues en Perdón, la misma... Gustavo, no le escuché bien. Sí, no sé si tenemos algún problema con nuestro micrófono. Ahorita le escucho bien. Nos está escuchando, correcto. Le decía, señor ministro, que en la misma reunión que se realizó no estoy seguro si el 12 o el 13 de noviembre, pero uno de los 2 días, esta reunión, la 12ª Oil Power Expo Conference del señor Bedak, usted les confió a los representantes de las mineras que había estado ya en una reunión de gabinete estratégico sobre inversión extranjera que la preside el economista Roberto Salas, y que en ella se le presentó ya a usted el catálogo de proyectos mineros con fechas, montos de inversión, exportaciones, datos, etcétera, y quisiéramos saber si en ese listado estaban las minas que constituyen un conflicto para la provincia de la Suay, particularmente aquellas cercanas a la ciudad de Cuenca y que se encuentran en conflicto por el agua de esta ciudad. Sí, en realidad se me dio un catálogo que no lo he visto todavía, eso maneja el ministro Salas, pero le puedo decir 100% con seguridad que no estaba el caso de Río Blanco, 100% de seguridad. En esa no vi esa mina. ¿En cuanto a Quimsacocha? Quimsacocha, Loma Larga. Esa es Loma Larga, sí. Vi que era una de las minas en proceso y con algunas fechas de tentativas de iniciar operación, pero no tenía detalles, ¿verdad? Más se refiere a los montos de inversión que se esperaba, pero sí vi Loma Larga en los proyectos de posible inversión, pero no había detalles, es simplemente un catálogo para... lo que se está haciendo es una evaluación de la posible inversión extranjera. Río Blanco, repito, no lo vi. Loma Larga sí la vi, con algunas fechas de posible operación, no me fijé. Pero no es una decisión de que la mina va a entrar en operación en tal fecha inmediatamente, sino un catálogo para que el país podría esperar inversión extranjera. No tiene nada que ver con las decisiones judiciales, con las decisiones del pueblo de Cuenca, a quien respeto, por supuesto. Simplemente es una lista de las posibles inversiones. Pero repito, Río Blanco no vi por ninguna parte. Ahora, allí, con respecto a Quimsacocha y los otros proyectos que se encontraban en el catálogo, usted les manifestó de que se darían sin contratiempos ni dificultades. Dentro de las competencias de mi ministerio, yo no voy a trabar las cosas, al revés, yo voy a dar toda facilidad, pero yo tampoco voy a violar ninguna ley ni romper ninguna disposición judicial o a través del pueblo que se haya convocado legalmente. ¿No? Y ese es mi espíritu, Gustavo. Claro. Con usted, señor ministro, sí, traemos este tema. Usted recordará que antes de que sea ministro, y a propósito, le agradecemos mucho de que siendo ministro nos atienda, pues por lo general encontramos bloqueos y dificultades. Usted lo ha hecho sin ninguna dificultad y gracias por eso, señor ministro. Pero antes de ser ministro, dialogamos estos temas con usted, le hablamos sobre las preocupaciones de la provincia de la Suay con respecto a los proyectos mineros, particularmente los 2 mencionados, y Quimsacocha,
que es objeto muy concreto de una consulta popular de aquí de la ciudad de Cuenca. Equiparamos incluso al problema que tienen allá en Quito y también otro movimiento de ciudadanos y de activistas también para tratar de impedir proyectos mineros que amenazan al suplemento de agua de la capital de la República. ¿Qué es lo que piensa usted sobre estos temas en los cuales está involucrado incluso una voluntad popular de por medio, señor ministro? ¿Cómo va a canalizar esto durante su administración? Mire, Gustavo, soy un demócrata, soy un ciudadano con enorme conciencia social. Creo que el bienestar del país, la tranquilidad de los ciudadanos es lo principal. Soy un creyente de que Dios nos dio inmensas riquezas mineras, que la minería puede reemplazar al petróleo, pero tampoco eso es carta blanca para destruir la naturaleza, para afectar las fuentes de agua, ni de casualidad. Las minas en las cuales técnicamente se demuestre que no van a causar daño ni efectos nocivos a las poblaciones aledañas o al medio ambiente, seguirán adelante. Las que no demuestren este estándar no seguirán adelante. No vengo a depredar el país, Gustavo. No se preocupe de eso. Creo fervientemente en la minería, pero el hombre es lo principal. El ser humano es la principal. El dinero se va, viene y se va, y no nos llevamos nada cuando, como dice la Biblia, no traemos nada material cuando no nos llevamos nada material cuando morimos, ¿no? Así es que en lo largo ¿Cómo ha de la visto vida, usted esas 380,000 firmas que se han presentado para Quito por parte del colectivo Quito Sin Minería? Sí, pero no hay mayor minería en Quito. Mire, con las minas de la SOAY, con Cascabel, perdón, de Imbabura, con Cascabel, con Yurimagua, que ojalá se arregle el problema, porque ya es más bien un problema judicial entre Chile y Ecuador. Con eso es suficiente. Si la colectividad no quiere que una mina entre en operación o siga su exploración, porque tiene preocupación justificada de que va a causar depredación, daño ambiental, no se le dará permiso. Le soy sincero, Gustavo, soy un hombre de bien, creo en el humanismo, en el ser humano, no en el dinero. Si la sociedad se opone, y con justas razones, seré el primero en apoyar esa oposición. No se preocupe, tiene en mí un defensor de la naturaleza, pero no me quiero quedar dormido, sino desarrollar la minería donde se pueda, sin daño ambiental y con conciencia social. Tengo 78 años, no soy un niño, ya tengo una vida larga, una hoja de servicios limpia. Obviamente no les caigo bien a todo el mundo, ¿verdad? Pero nadie me puede achacar que yo me haya llevado un centavo de los fondos públicos, ni tampoco que haya, cuando fui autoridad, dado permiso a una operación petrolera o minera que sea nociva al medio ambiente. No se preocupe. Para cerrar este capítulo y dejar además en la palestra, Rosana, señor ministro, una última pregunta quisiera hacerle. A usted le hemos conocido sin duda como una persona ecuánime, justa en sus cosas, en lo poco realmente que le conocemos, pero nos ha impresionado muy positivamente en este sentido. Con la misma apertura que usted ha tenido para el sector minero en este encuentro tan temprano como ministro, ¿abriría usted la posibilidad de atender a dirigentes de las organizaciones sociales y ciudadanas para escuchar las versiones de la otra parte? Con brazos abiertos, Gustavo, con los brazos abiertos y la mente abierta, con todo gusto. Me piden cita y se las daré inmediatamente. A mí, como abogado, y he sido árbitro de la Cámara de Comercio de Quito 50 años, eso sí he aprendido de la vida, que hay dos versiones que hay que escucharlas y tomar lo mejor de ambas, con los brazos abiertos el día que me pidan la reunión.
Señor ministro, y hablando de consultas populares, está la de Quito, pero también se viene la consulta popular de Yasunidos, que quedó pendiente hace algunos años. El objetivo es dejar bajo tierra el petróleo del bloque 43. Hemos escuchado ya anuncios de que lo que se ha concesionado, lo que se ha negociado hasta el momento se mantendría, y habría que ver qué pasa con esta consulta popular. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Mire, Rosana, yo tengo una, espérense que me muevo por la batería, tengo una preocupación como abogado, ¿verdad? Mi impresión es que la consulta es un poquito obsoleta, porque lo que pide es que no se produzca el crudo del Yasuní, y ya se ha producido muchos millones de barriles. Así es que no sé si esto es pertinente o es extemporánea, no quisiera pronunciarme, pero quiero resaltar un hecho. Usted me conoce la crítica que siempre he realizado a Petroecuador, que es una empresa que no tiene estándares a nivel mundial, ¿verdad? Pero lo he hecho bien en el ITT, lo he hecho bien, no ha habido derrames, no ha habido afectación ambiental. Si lo está haciendo bien, creo que hay que respetarle, ¿verdad? Y ese crudo es necesario. El país está sumido en una crisis tremenda. El otro día fui a Esmeraldas con el señor presidente de la República. La gente necesita agua potable, alcantarillado, escuelas, carreteras, electricidad, necesidades inmensas. El Ecuador son los países menos desarrollados del mundo. Necesitamos cada centavo que nos ha dado, que podemos conseguir, y la naturaleza ha sido generosa con nosotros. Si no se afecta al medio ambiente, ¿por qué prohibir la explotación en el Yasuní? ¿Por qué prohibirla y privarle al país de ingresos que los necesita urgentemente? Así es que sí hay que ser un poquito más equilibrados. A pretexto de defensa de la naturaleza no debe haber extremismos, ¿no? Así es que equilibrio, equidad, y siempre pensar en el pueblo ecuatoriano, porque el barón de Humboldt, que vino en el 1805 al Ecuador, ¿qué dijo? El Ecuador es un mendigo sentado sobre una mina de oro, cuando veía la enorme riqueza mineral de ese tiempo. Él era un naturalista que conocía la minería, es más, estudió minería, él fue un inspector de minas, veía el enorme potencial minero del país y la extrema pobreza de sus habitantes. Decía, pues aprovechen la minería con cuidado ambiental, con beneficio social, pero el decir no, no y no, no me parece una posición constructiva, no me parece lo mejor y lo más beneficioso para el país. Repito, y como le dije a don Gustavo, soy un hombre de conciencia social, creo que el beneficio tiene que ser para la humanidad, no el dinero es secundario. Así es que me parece extemporánea la consulta de los señores Yasunidos, ya hubiera tenido efecto hace 6 o 7 años que se inició la explotación de este campo. Ya es un poquito tarde, pero si el Tribunal Electoral dice que siga adelante y veré qué diga el pueblo ecuatoriano. Uh-huh. Si quieren morirse de sed junto a la fuente o quiere que con cuidado ambiental se desarrolle la minoría que la naturaleza y Dios nos ha dado en beneficio de pasemos, todos. Señor ministro, al tema petrolero. Continúa vigente la meta del presidente de la República de duplicar la producción petrolera durante su mandato. Quedan solamente 2 años. ¿Cree que esto es posible y sigue, sobre todo, siendo esta la meta, más allá de todas las dificultades que están encontrando? Y por otra parte, sería muy importante escucharle su comentario sobre Petroecuador. Petroecuador realmente que se ha constituido en los últimos tiempos en una especie también de karma para Ecuador. Hemos visto Petroecuador en titulares internacionales, está envuelto en una serie de juicios con testigos que pactan con fiscalías norteamericanas,
y que generan escándalos gigantescos aquí en el país. ¿Qué opina usted sobre todo lo que ha pasado en Petroecuador? ¿Qué medidas está el gobierno y va a tomarlas usted para que cosas similares no vuelvan a suceder? Mire, Gustavo, sobre su primera pregunta, yo cuando le acepté el cargo al presidente de la República le dije, señor presidente, la meta de 1 millón de barriles por día es un noble propósito, ¿verdad? Pero no es realizable, no es realizable. Se necesita muchísimo dinero. Fíjese, tenemos 2.500 pozos en operación y eso produce los 500.000 barriles por día actuales. Para duplicar la producción habría que duplicar el número de pozos, 2.500 más. Si se personan 50 o 60 al año, sería un esfuerzo y además con un problema ambiental, ¿verdad? El duplicar el número de pozos. Así es que le dije, señor presidente, le soy sincero, no se va a lograr esta meta. Obviamente no le cayó de la mejor manera porque le esperaba este millón, pero le dije, si se llega a 600.000, me parece un éxito. A mí soy un hombre práctico. En segundo lugar, le cuento una anécdota, Gustavo. Cuando yo era asesor del ministro Ortiz, el jefe de abogados de una firma muy, muy prestigiosa y grande en los Estados Unidos, que representa al Estado en estos juicios, entre medio en broma, medio en serio, le dijo al ministro Ortiz, vea, señor ministro, ¿por qué no le cambia usted el nombre a Petroecuador? Entonces el ministro se sorprendió, le dijo, ¿cómo así? Le contestó este abogado, muy respetable, un hombre de muchos años de experiencia. Dice, porque cualquier persona que en el extranjero quiera hacer un negocio con Petroecuador y entra a la computadora y en un buscador pone el nombre de Petroecuador, salen 15 páginas de actos de corrupción. Así es que lamentablemente el nombre de esta empresa estatal ha sido manchada por malos funcionarios. ¿Pero qué hay que hacer? En los compromisos con el Fondo Monetario Internacional está la obligación del Ecuador de contratar contabilidad y auditoría internacional para Petroecuador. Petroecuador no tiene contabilidad auditada por una firma seria. Ellos no tienen auditor como tiene una empresa pequeña en el país. Entonces ya se está en proceso de contratación de la auditoría. Creo que Ernst & Young, Pricewaterhouse, las grandes del mundo están interesadas. Hay dinero del BID, ni siquiera sale de los fondos del Estado, sino el BID presta para esta auditoría y va a ser el principio de la corrección, porque si ahorita no hay contabilidad, todo es al ojo, es un arca abierta, pero ya estando los auditores permanentemente en Petroecuador, yo diría desde principios de diciembre o mediados de diciembre, ya habrá un ojo que vigile y ahí se cuidarán un poquito, y creo que será bastante porque el nivel de corrupción es monstruoso. Ahí está Capaya, ahí está el señor Vilcenarias, creo que hay 15 presos en los Estados Unidos. Mire, Gustavo, el fisco americano tiene una fuente permanente de ingresos, impensada para ellos, que es la confiscación de los millones de dólares que se llevaron los pícaros de Petroecuador y depositaron en bancos americanos. Eso se va al fisco americano y dice que no le devuelve a Petroecuador porque Petroecuador no es víctima. Porque usted le pueden robar una vez, usted va por la calle y le roban el celular o le roban la cartera, pero si le roban 50 veces el celular y 50 veces la cartera, hay complicidad por lo menos del ahora, señor pierde, ministro, ¿no? Señor ministro, realmente las últimas declaraciones de Capaya y lo que ha pasado con Nielsen Arias y estos procesos en los Estados Unidos han dado cuenta efectivamente de una amplísima red de corrupción alrededor del petróleo. Si bien esto es una investigación que debe pasar por los órganos competentes, en este caso la Fiscalía, nos preguntamos un poco desde el mismo gobierno, en este caso desde el Ministerio de Energía, ¿qué se puede hacer o qué es lo que se está planteando más allá de auditar a Petroecuador, que en este momento además está en el ojo del huracán? Hay casos respecto de las preventas de petróleo, hay cómo hacer revertir esta situación. ¿Qué es lo que se puede hacer desde el ministerio y qué es lo que se está planteando hacer?
Muy buena pregunta, Rosana. Mire, una de las fuentes de corrupción era el exceso de generosidad con la capacidad de giro de los funcionarios. El gerente de Petroecuador puede firmar contratos hasta 100 millones de dólares sin pasar por el directorio. Los subgerentes, los jefes de campo, 50, 60 millones. Esto es absurdo. Esto es absurdo, porque siempre tiene que haber alguien vigilando cómo se invierte la plata, qué proyectos se hacen. El día de ayer, en un gabinete en Guayaquil, he hablado con el señor Iván Correa, secretario de la Administración, y con el doctor Fabián Pozo, un distinguido cuencano, que es el asesor jurídico del presidente, para ponerle un límite, a bajar esta arbitrariedad. Es absurdo que un gerente en el Ecuador tenga capacidad de girar 100 millones de dólares sin pasar por un directorio. Esto se va a limitar 5 o 6 millones. No es que se le quiere parar a la empresa, pero tampoco se le puede abrir el arca para que se lleven la plata. Y no estoy juzgando al actual gerente, que es un hombre serio, pero esta Capaya, Nilsen Arias, Alex Bravos, Calvo Piñas, me puedo pasar media hora dándole la lista de los sinvergüenzas. Y se va a poner en el próximo directorio un límite máximo que será 3, 4 millones. El resto, cualquier gasto en exceso tiene que ser visto por el directorio, que sea un proyecto sensato, que tenga sentido, existan los fondos, y también se le pedirá a la firma que está auditando, vea, desde este proyecto comience a vigilar. Así es que Pero, señor ministro, a más de los montos que han podido manejar funcionarios de segundo, de tercer nivel, está también una serie de resquicios que se han visto y han quedado evidentes en este tipo de contratación. El de estos intercambios que se han hecho de deuda por petróleo. ¿Va a seguirse utilizando más allá de esta amarga experiencia este mecanismo? Ni de casualidad. Mire, ya desde el tiempo del ingeniero Ortiz, yo fui su asesor, el ministro de Finanzas en ese tiempo, el ingeniero Richard Martínez, pidió una extensión de la preventa petrolera, y no le culpo, él es un hombre honorable, pero lamentablemente los señores chinos, como tienen tanto dinero, tienen este caramelito: a ver, le doy un préstamo, pero deme su petróleo en condiciones desfavorables para el país. Desde ese tiempo, yo, que era su asesor, me opuse. Le dije: René, porque tengo esa confianza, ni de casualidad firmas una preventa petrolera, porque esto es un mecanismo de corrupción y de pérdida para el Estado. Desde ahí no se ha firmado. Desde ahí no se ha firmado y no se firmará. Si vienen con una preventa petrolera que la autorice yo como director, les digo: váyanse, que les vaya bonito. Jamás. No autorizaré. Soy un hombre honorable y a mi edad ya no quiero hacerme rico como se hizo Capaya. Así es que tenga la confianza. Un tema final de mi parte, por lo menos, señor ministro, que tiene que ver con las mesas de diálogo. Recordemos que los incidentes, el paro nacional y las largas negociaciones de junio se motivaron fundamentalmente por una situación que fue la focalización del precio de los combustibles, y de allí se derivó una gigantesca agenda, tema que no ha sido resuelto, que salió con algunas resoluciones de la mesa de diálogo, la número 1, pero que, por ejemplo, uno de los principales actores, la Asociación de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, no está de acuerdo, y dicen que no es factible de aplicación, no es viable lo que se propone. ¿Qué salida se va a dar? Sabiendo que al mismo tiempo esto es una bomba de tiempo. El señor Issa está acumulando, lo ha dicho públicamente, incluso entre funcionarios de Naciones Unidas, una serie de reclamos y requerimientos de incumplimientos que estaría teniendo ya el gobierno ecuatoriano, y uno de ellos podría ser esta focalización. Mire, Gustavo, este es un problema muy serio. Estaba viendo estadísticas de la importación de derivados del petróleo, gasolina, diésel y gas licuado, y me quedé atónito, sorprendido. La última cifra publicada por el Banco Central del mes de septiembre de este año indica
que el consumo ecuatoriano está en 297,000 barriles por día, cuando hace un año estaba en 240,000 barriles por día, casi 60,000 barriles por día, más un 20%. La economía no ha crecido sino en un 2%. ¿Qué refleja esta devastadora cifra? Que se está importando para que se vaya por las fronteras el combustible. Así es que el país se está desangrando. Mire, Gustavo, veía la última cifra. En septiembre exportamos crudo por 750 millones de dólares e importamos derivados por 610 millones de dólares. Y no es que la economía absorba, el Ecuador se quede en estos combustibles, aquí se van por las fronteras. Estamos vendiendo el diésel a $1.75, cuando en todos los países vecinos se vende a más de $5 el galón. Por favor, tengan piedad con el país. Estamos desangrándonos en beneficio de países hermanos, pero que tienen sus recursos. Así es que hay que focalizar inmediatamente y terminar este tema. Me da una pena enorme que los distribuidores de combustible no quieran acompañar en el proceso final, porque ellos son los que tienen que aplicar. Así es que esto sí es un impasse, pero yo creo que el señor Issa es un ecuatoriano consciente. El Ecuador está botando miles de millones de dólares al año en importar combustibles que se van por las fronteras por ser tan baratos. Por favor, así es que habrá que hacerles ver. Yo iré con ánimo abierto a estas mesas de diálogo porque me tocará ir, pero el decirles la realidad. Exportamos 750 millones al mes de crudo, qué maravilla, pero importamos 610 millones de dólares de derivados el mismo mes, que no se quedan en el Ecuador, un 20 o 25% salen por las fronteras. Usted ha visto en la frontera con el Perú, venden gasolina ahí al borde de la carretera, en botellas, porque es contrabando. Así es que hay que tener conciencia de país. Es un tema difícil. Ojalá no sea el lema político, claro, suban o congelan los combustibles o nos vamos a la violencia. No. Bueno, señor como ministro, el tema minero, hablando se entiende la gente. Bueno, señor ministro, realmente se nos hemos pasado unos minutitos. En honor al tiempo debemos ir ya cerrando este diálogo. Queremos agradecerle por haber participado con nosotros. Quizás se nos quedan muchos temas pendientes. Esperamos tenerlo pronto en una nueva entrevista, en un nuevo diálogo. Siempre a las órdenes. Muchísimo gusto en estar con ustedes y que la ciudad de Cuenca escuche mi versión. Muy buenos días. Cuando ustedes lo consideren conveniente, me invitan, será un honor volver. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido el ministro de Energía, Fernando Santos. Son las 8:30.